El aroma a cuero antiguo y a vainilla seca del papel quebradizo era el único consuelo de Elara Montes. A sus 22 años, sus manos, expertas y delicadas, se movían con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVII. Cada puntada con hilo de lino, cada gota de adhesivo natural, era un acto de devoción, una forma de insuflar vida a lo que el tiempo había sentenciado a morir. Sin embargo, mientras reconstruía las historias de otros, la suya permanecía en blanco, atrapada entre las paredes de un modesto taller en el corazón de Sevilla. Un vacío sordo latía en su pecho, un silencio que ni el murmullo de las páginas antiguas podía llenar. Vivía suspendida en una existencia que no le pertenecía, un prólogo interminable a la espera de un primer capítulo que nunca llegaba a escribirse. ¿Qué secreto la mantiene prisionera en una vida de silencios y anhelos insatisfechos? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que cambiará su destino para siempre. Y si esta historia te atrapa desde el principio, no olvides suscribirte y dejar un comentario contándonos qué crees que le depara el futuro a Elara. Su nombre era Elara Montes, y su juventud se desvanecía en la penumbra del taller, un refugio que también era su jaula. Tenía los ojos del color de la miel oscura, profundos y melancólicos, acostumbrados a observar el mundo desde una distancia segura. Su figura era esbelta, casi frágil, envuelta siempre en ropas sencillas que no buscaban llamar la atención, sino más bien fundirse con el entorno. Su profesión, restauradora de libros, era una extensión de su propia naturaleza. Prefería la compañía de los fantasmas del pasado que la complejidad impredecible de los vivos. Se había convertido en una guardiana de memorias ajenas porque temía crear las suyas propias. Cada libro que salvaba era un pedazo de vida que sentía a través de sus dedos, una pasión, un dolor, una aventura que experimentaba de forma vicaria, sin arriesgar jamás su corazón, protegido tras capas de papel y silencio. Su virginidad no era una elección consciente, ni un voto de fe, sino la consecuencia directa de una vida edificada sobre el miedo. Era una fortaleza invisible que había construido ladrillo a ladrillo, no para mantener a otros fuera, sino para protegerse a sí misma de un mundo que intuía demasiado brusco, demasiado ruidoso para su sensibilidad. La timidez era su escudo, y el cuidado de su familia, su excusa. Había visto la forma en que las pasiones, descontroladas como la ludopatía de su padre, podían arrasar con todo, y en respuesta había sofocado sus propios impulsos hasta casi extinguirlos. El deseo era para ella un territorio desconocido y peligroso, un idioma extranjero que no se atrevía a aprender. Por eso su cuerpo seguía siendo un templo intacto, un santuario silencioso donde nadie había sido invitado a entrar, un mapa sin explorar que ella misma temía recorrer. El vacío que sentía era una presencia física, una oquedad en el centro de su ser que se hacía más profunda con cada atardecer. Mientras las calles de Sevilla bullían de vida, de risas y de parejas que paseaban junto al Guadalquivir, Elara permanecía en su taller, bajo la luz cálida de una lámpara de latón, rodeada de historias de amor y tragedia que no eran la suya. Se preguntaba a menudo cómo sería sentir un beso que no estuviera descrito en tinta, una caricia que no fuera la del terciopelo de una cubierta antigua. La soledad era su compañera más fiel, una sombra que se alargaba al final del día y le recordaba que estaba viviendo una vida prestada, una existencia de segunda mano. Anhelaba algo más, un color vibrante que rompiera la monotonía sepia de sus días, pero el miedo a lo desconocido la mantenía anclada a su rutina segura y predecible. La opresión no solo habitaba en su interior, sino que también la esperaba en casa. El aire en el pequeño piso familiar estaba siempre cargado de una tensión no verbalizada, denso con las deudas de su padre y la resignación perpetua de su madre. Cada vez que cruzaba el umbral, sentía cómo el peso de sus responsabilidades la aplastaba, ahogando cualquier atisbo de ligereza juvenil. Su madre, una mujer vencida por la vida, se comunicaba con ella a través de suspiros y miradas de advertencia, recordándole su deber, su sacrificio, su lugar. Elara era el pilar silencioso que sostenía una estructura familiar en ruinas, y ese papel
la obligaba a renunciar a sus propios sueños. Su trabajo no era solo una pasión, sino una necesidad imperiosa, la única fuente de ingresos estable que mantenía a los acreedores a raya, aunque fuera de forma temporal. Su sueño más íntimo era simple, pero para ella representaba la libertad absoluta: abrir su propio taller, un santuario luminoso con grandes ventanales, donde la luz del sol pudiera bañar las estanterías de madera, un lugar que fuera solo suyo, un refugio construido con su esfuerzo y no con la obligación de salvar a otros. Imaginaba el olor a café recién hecho mezclado con el de los libros, el sonido suave de la música clásica de fondo, la paz de trabajar sin la sombra de la deuda acechando en cada esquina. Sin embargo, ese sueño se desvanecía como el polvo de un pergamino al menor soplo de la realidad. La deuda de su padre era un abismo sin fondo, un monstruo insaciable que devoraba cada céntimo que ganaba, cada hora de su juventud, cada gramo de esperanza al que se aferraba con desesperación. Aquella tarde, una quietud anómala se había instalado en el taller. El libro que tenía entre manos, un poemario romántico con las páginas manchadas por lo que parecían ser lágrimas antiguas, parecía resonar con su propia melancolía. Afuera, el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, anunciando el final de otro día idéntico al anterior. Pero algo en el aire se sentía diferente, cargado de una electricidad premonitoria. Un escalofrío recorrió su espalda sin motivo aparente, y al mirar sus manos sobre la página, tuvo la extraña sensación de estar contemplando su propio destino. Se sentía tan frágil como aquel papel, tan vulnerable a ser desgarrada por una fuerza que no podía controlar. Aún no lo sabía, pero las últimas horas de su vida, tal y como la conocía, se estaban consumiendo, y la noche que se cernía sobre Sevilla traía consigo un contrato que la rompería en 1000 pedazos. El regreso a casa era siempre un descenso, un viaje de las alturas silenciosas de la historia, donde habitaba entre volúmenes centenarios, a la cruda y asfixiante realidad del presente. Las calles del barrio de Triana, que para otros eran un tapiz de vida y color, para ella se convertían en un laberinto de fachadas desconchadas y miradas curiosas que sentía como juicios. Cada paso hacia el portal de su edificio era más pesado que el anterior, como si arrastrara cadenas invisibles. El sonido metálico de la llave al girar en la cerradura era el preludio de la quietud opresiva que la esperaba dentro. Al cruzar el umbral, el aire cambiaba. Se volvía denso, cargado con el aroma a estofado recalentado y a desesperanza. Dejaba atrás el mundo y entraba en la verdadera jaula, un pequeño piso donde las paredes parecían encogerse a cada hora, ahogando sus sueños con el polvo de la rutina y la resignación. Su madre, Carmen, la esperaba sentada en el viejo sofá de Sky, una figura inmóvil cuya silueta se recortaba contra la luz mortecina del televisor. No necesitaba hablar. Su cuerpo entero era un monólogo de derrota. Sus hombros, ligeramente encorvados, sus manos, entrelazadas sobre el regazo como si rezaran una plegaria sin fe. Su mirada, fija en la pantalla pero sin ver realmente nada, perdida en un laberinto de preocupaciones. Al sentir la presencia de Elara, solo giraba la cabeza lentamente, y un suspiro casi inaudible escapaba de sus labios. Era su forma de decir, «Bienvenida, ¿qué tal el día?» Y recuerda la carga que llevamos, todo en un solo gesto. Elara respondía con un murmullo, dejando su bolso en la entrada, sintiendo cómo la energía que le quedaba se disipaba bajo el peso de aquella tristeza silenciosa, una herencia no deseada que su madre le transmitía cada día. El padre, Ricardo, era una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Su sillón favorito, vacío junto a la ventana, acumulaba una fina capa de polvo, un monumento al hombre que una vez fue y al fantasma en el que se había convertido. Su existencia se medía ahora por las cartas con membretes de bancos y juzgados que se amontonaban en la mesita del recibidor, un recordatorio constante y agresivo de su fracaso. Carmen nunca mencionaba su nombre. Se refería a él como «tu padre», distanciándose de la responsabilidad, del dolor, pero su espectro lo impregnaba todo: la tensión en la mandíbula de su madre, la comida escasa en la despensa, el miedo a que sonara el teléfono a deshoras.
Elara había aprendido a odiar a ese fantasma, a ese devorador de futuros que había hipotecado su juventud en una mesa de juego, dejándole solo las migajas de una vida rota. La cena era un ritual de silencio y tensión. Se sentaban a la pequeña mesa de la cocina bajo la luz fluorescente que hacía la comida aún más pálida y triste. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Una banda sonora monótona para el drama no verbalizado que se representaba cada noche. Elara intentaba a veces romper el hielo, comentar alguna anécdota insustancial del taller, pero las respuestas de su madre eran monosílabos, que morían en el aire espeso. Era una comunicación de mínimos, un lenguaje cifrado donde un come significaba no pienses en los problemas y un está bueno era una mentira piadosa para no añadir más peso a la atmósfera. Comían deprisa, como si tuvieran prisa por terminar con aquella farsa de normalidad familiar, para poder retirarse cada una a su rincón de soledad y seguir lidiando con sus demonios en privado. Aquella noche, sin embargo, su madre rompió el pacto de silencio. Con la mirada fija en su plato, mencionó a Javier, el hijo del ferretero. «Es un buen chico», dijo, y la frase quedó suspendida en el aire, cargada de intenciones. «Tiene un trabajo estable, la tienda va bien. Su madre me ha dicho que pregunta por ti». Elara sintió un nudo en el estómago. No era una sugerencia, era la presentación de una vía de escape, una solución a sus problemas envuelta en el celofán de la convención social. Un matrimonio de conveniencia, una rendición. Ella era el activo familiar, la única moneda de cambio. ¿Qué les quedaba? Se limitó a encogerse de hombros, murmurando que no tenía tiempo para pensar en esas cosas, pero la semilla del pánico ya estaba plantada. Veía el camino que le estaban trazando, un sendero recto y seguro que la alejaba para siempre de sí misma. Más tarde la encontró en la cocina. La luz del frigorífico abierto proyectaba una luz fantasmal sobre su madre, que sostenía en la mano un fajo de facturas con sellos rojos de «urgente». No lloraba. Su rostro era una máscara de pura extenuación. Era una imagen que Elara había visto demasiadas veces, pero que nunca perdía su capacidad de helarle la sangre. El miedo de su madre era un veneno que se filtraba en sus propias venas. En ese momento comprendió la verdadera dimensión de su encierro. Su trabajo no era un puente hacia su sueño, sino apenas un dique de contención contra un tsunami de deudas que amenazaba con ahogarlos a todos. Se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto inútil de consuelo. Su madre se estremeció, pero no se giró. Ambas sabían que las caricias no pagaban las facturas y que el tiempo se les estaba acabando. La llamada de su hermana Lucía fue como echar sal en la herida. Casada con un hombre de buena posición, Lucía vivía en otra ciudad y en otra realidad. Su voz a través del teléfono sonaba distante, teñida de una falsa compasión que apenas ocultaba su condescendencia. «¿Todavía con tus libros viejos, hermanita? Deberías pensar en tu futuro, Elara. La vida no es un cuento de hadas». Cada palabra era una pequeña aguja que se clavaba en su autoestima. Lucía había jugado bien sus cartas, había escapado a través de un matrimonio ventajoso y ahora miraba desde su atalaya de seguridad la precaria existencia de su familia. Le ofreció enviarle algo de dinero, un gesto que sonaba más a limosna que a ayuda y que Elara rechazó con un nudo de orgullo y rabia en la garganta. Colgó el teléfono sintiéndose aún más sola, juzgada y atrapada. En la soledad de su dormitorio, el único refugio que le quedaba, Elara desplegaba su verdadero tesoro. No eran joyas ni ropas caras, sino un cuaderno de bocetos donde, noche tras noche, dibujaba con minucioso detalle cada rincón de su taller soñado, las grandes cristaleras orientadas al sur, las estanterías de roble macizo, la robusta mesa de trabajo en el centro, la pequeña butaca de lectura junto a una lámpara de pie. Era su plano de huida, su acto de fe. Trazaba las líneas con la misma devoción con la que restauraba un manuscrito, insuflando vida a un sueño que la realidad se empeñaba en matar cada día. Pero aquella noche, los dibujos le parecieron infantiles, una fantasía ridícula. La ventana de su cuarto, que daba a un patio interior lúgubre, le devolvía el reflejo de una joven prisionera
y el sueño se sentía más lejano e inalcanzable que nunca. Tumbada en la oscuridad, con el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana, la aritmética de su vida la golpeó con una claridad brutal. Sumaba su sueldo, restaba los gastos imprescindibles, y el resultado era siempre el mismo, una cifra insignificante frente a la montaña de deudas. Era como intentar vaciar el océano con un dedal. El trabajo que amaba, su única fuente de identidad y propósito, se había convertido en una condena, una carrera sin fin hacia una meta que se alejaba cada vez más. El rostro anodino de Javier, el hijo del ferretero, apareció en su mente. La propuesta de su madre ya no sonaba a traición, sino a una lógica aplastante y terrible. Casarse, asegurarse, sobrevivir. ¿Era ese su destino? Renunciar a todo lo que era para convertirse en la solución de los problemas de otros. Un frío glacial la invadió, un terror profundo a la anulación de su propio ser. Justo cuando el sueño empezaba a vencerla, un ruido seco la despertó. El portazo de un coche en la calle silenciosa, seguido de voces masculinas, bajas y amenazantes. Se levantó sigilosamente y se asomó por el resquicio de la persiana. La escena la paralizó. Su padre, Ricardo, estaba de pie en la acera, bajo la luz anaranjada de una farola, hablando con dos hombres que permanecían en la sombra de un coche oscuro y lujoso. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal de su padre lo decía todo. La espalda encorvada, los gestos suplicantes, la postura de un hombre completamente quebrado. Uno de los hombres le dio una palmada en el hombro, un gesto que no tenía nada de amistoso, y luego ambos subieron al coche y se marcharon. Su padre se quedó allí, inmóvil, durante un largo minuto. El Ara no lo sabía, pero acababa de presenciar la firma de su sentencia, un contrato sellado en la oscuridad que estaba a punto de destrozar su mundo. El coche se deslizaba por las calles de Sevilla como un espectro silencioso, un depredador de lujo en la noche. El Ara miraba a través de la ventanilla tintada, pero no veía los monumentos iluminados ni la vida nocturna que empezaba a bullir. Solo veía el reflejo de su propio rostro, pálido y descompuesto, superpuesto a las luces borrosas de un mundo que ya no le pertenecía. El interior del vehículo olía a cuero caro y a un ambientador sutil y masculino que le revolvía el estómago. Estaba atrapada en un silencio absoluto, un vacío que era el preludio de la aniquilación que sentía inminente. El chófer, un hombre sin rostro en el retrovisor, no había pronunciado una sola palabra. Era un Caronte moderno, conduciéndola a través del río de asfalto hacia un infierno del que no sabía si podría regresar. Un sacrificio silencioso para saldar una deuda que no era suya. El vehículo se detuvo frente a un edificio que no parecía pertenecer a Sevilla. Era una torre de cristal y acero negro, una aguja de modernidad arrogante que apuñalaba el cielo histórico de la ciudad. No había balcones con geranios ni rejas de forja, solo líneas rectas, frías e implacables. Un hombre con un uniforme impecable abrió la puerta del coche sin mirarla a los ojos, un autómata al servicio de un poder invisible. El Ara entró, en un vestíbulo que parecía más una galería de arte conceptual que un portal. Mármol negro, una única escultura metálica y un silencio sepulcral. El ascensor subió con una velocidad vertiginosa y sin emitir sonido alguno. Un ascenso silencioso hacia la cima de la torre, hacia la guarida del hombre que la había comprado. Cada piso que ascendía era un metro más de distancia de su antigua vida, de sí misma. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un espacio que le robó el aliento, no por su belleza, sino por su sobrecogedora vacuidad. Era un ático inmenso, un mirador de cristal suspendido sobre la ciudad. El suelo de hormigón pulido reflejaba las luces de Sevilla como un lago oscuro y helado. El mobiliario era escaso, de diseño, piezas angulosas que parecían más esculturas que objetos funcionales. No había fotografías, ni libros, ni rastro alguno de vida personal. El aire era frío, filtrado y olía a nada, una ausencia total de aroma que resultaba más inquietante que cualquier perfume. Era el espacio de un hombre que no vivía, sino que ocupaba, un mausoleo de cristal y acero desde el que observar el mundo sin formar parte de él, y el Ara
De pie en el centro, se sintió como un insecto atrapado bajo un microscopio. Él estaba de espaldas, una silueta perfectamente recortada contra el ventanal panorámico que enmarcaba la giralda iluminada. Damián Valois. La imagen era la de un rey, contemplando su reino desde una fortaleza inexpugnable. Llevaba un traje oscuro, hecho a medida que se ceñía a una figura alta y atlética. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, un calculado ejercicio de poder que la despojó de cualquier atisbo de defensa. Cuando finalmente se giró, el movimiento fue lento, deliberado. Su rostro era una obra de arte tallada en hielo, pómulos altos, una mandíbula fuerte y unos labios finos y severos, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un gris tormentoso, inteligentes, increíblemente profundos y tan vacíos de emoción como el propio Ático. Eran los ojos de un hombre que había visto el fin del mundo y había sobrevivido, pero había dejado su alma entre los escombros. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, sin prisa, pero sin un ápice de deseo o interés carnal. Era una evaluación clínica, la de un coleccionista examinando una nueva adquisición para asegurarse de que no tiene defectos. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Se sintió deshumanizada, reducida a un objeto, una cláusula en un contrato. Se obligó a mantener la barbilla alta, a no bajar la vista, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. En ese cruce de miradas, en esa tensión insoportable, ella no vio lujuria ni maldad en su forma más básica. Vio algo mucho más aterrador, una indiferencia absoluta, un abismo de apatía que lo hacía parecer intocable, inalcanzable, un hombre que ya no pertenecía al mundo de los sentimientos humanos. Era un fantasma habitando una coraza de poder. Cuando por fin habló, su voz fue la confirmación de todo lo que sus ojos y su entorno proclamaban. Era una voz grave, mesurada, un barítono controlado que no albergaba ninguna inflexión. Cada palabra era precisa, limpia, como el filo de un bisturí. Elara Montes pronunció su nombre no como una pregunta, sino como una afirmación, la constatación de un hecho. El acuerdo de su padre ha sido satisfecho. A partir de esta noche, y durante los próximos 6 meses, usted permanecerá aquí, a mi disposición. No había amenaza en su tono, ni crueldad explícita, solo la fría y desnuda transacción. Hablaba de su vida, de su cuerpo y de su tiempo como si estuviera discutiendo los términos de una fusión empresarial. La ausencia de emoción era la forma más brutal de humillación, dejándola sin nada a lo que aferrarse, sin un enemigo al que odiar, solo un vacío. Elara se quedó inmóvil, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. Las palabras de Damián Valois resonaban en el silencio del Inostosenpas. Ático, solidificando su nueva realidad. Era una prisionera, una propiedad, el sueño de su taller, los libros, su pequeña y precaria vida, todo se había desvanecido, vendido por la desesperación de su padre. Miró sus propias manos, las manos que sabían dar forma a la fragilidad, que entendían el lenguaje del papel y el hilo, y las sintió extrañas, inútiles. Un impulso de orgullo, un último vestigio de la mujer que había sido, la hizo levantar la vista y sostener su mirada. Y en esa fracción de segundo, más allá de la frialdad, creyó percibir algo más. No era compasión, sino una soledad tan vasta y antigua como el universo, un eco de su propio encierro en una escala infinitamente mayor. Esperaba que él la condujera a un dormitorio, que el propósito de aquel cruel contrato se hiciera explícito de la forma más temida. Se preparó para la violencia, para la sumisión, para romperse en 1000 pedazos. Sin embargo, Damián Valois hizo un gesto con la cabeza hacia un pasillo largo y oscuro que partía del salón principal. No la tocó, no la guió. Simplemente empezó a caminar, dando por sentado que ella lo seguiría. Y lo hizo. Sus pies, torpes dentro de sus sencillos zapatos, se movían por el suelo pulido, cada paso un eco de su rendición. El pasillo estaba desnudo, sin cuadros ni adornos, iluminado por una luz indirecta y fría que acentuaba la sensación de estar en un limbo, un lugar entre mundos. El corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla de terror absoluto y una extraña, inexplicable curiosidad por lo que le esperaba al final.
Al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta de madera oscura, maciza, que contrastaba brutalmente con el cristal y el acero del resto del ático. Era una anomalía, un portal a otro tiempo. Damián la abrió sin hacer ruido y la mantuvo sujeta para que ella pasara. El ara cruzó el umbral y el aire cambió al instante. El olor era el aroma de su santuario, de su alma, el perfume embriagador del papel viejo, el cuero y el adhesivo de encuadernador. Se encontraba en una biblioteca privada, una estancia circular cuyas paredes estaban cubiertas de estanterías de roble del suelo al techo, repletas de volúmenes antiguos. En el centro, bajo el haz de luz de una lámpara de banquero, había una robusta mesa de trabajo. Era una réplica casi exacta del taller de sus sueños, la fantasía que dibujaba cada noche, materializada en su jaula. Damián caminó hacia el centro de la estancia, hacia una vitrina de cristal que el ara no había visto al principio. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro, reposaba un único libro, o lo que quedaba de él. Era un diario de tapas de cuero destrozadas, con el lomo partido y las páginas manchadas, onduladas, como si hubieran absorbido incontables lágrimas. Él lo miró durante un instante, y por primera vez la máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando un destello de dolor tan puro y profundo que a el ara le dolió físicamente presenciarlo. Luego, la miró a ella, y sus ojos grises ya no estaban vacíos. Su padre ya no me debe nada, repitió, pero su voz había perdido el filo. A partir de ahora, este es su único trabajo. Devuélvalo a la vida. La semilla de una conexión imposible acababa de ser plantada en la tierra más estéril. Los primeros días transcurrieron en un silencio denso y expectante. El ara se sumergió en el trabajo con una concentración casi febril, un mecanismo de defensa para erigir una barrera invisible entre ella y la presencia constante de Damián. Sentía su mirada como un peso físico sobre sus hombros, mientras sus manos, expertas y delicadas, evaluaban los daños del diario. Cada movimiento era medido, cada decisión técnica, un intento desesperado por aferrarse a la profesionalidad, a la única identidad que le quedaba en aquella jaula de cristal. Él no hablaba, no se movía de su rincón en penumbra, convirtiéndola en la única pieza viva de su museo personal. Ella no era una restauradora, era una pieza de exhibición, un espécimen bajo el microscopio de un coleccionista impasible, y el aire se cargaba de una tensión que podía cortarse con el filo de su bisturí de encuadernadora. Pronto, la presencia de Damián se convirtió en un ritual tan inmutable como el atardecer sobre Sevilla. Cada noche, entraba en la biblioteca sin hacer ruido. Se servía un vaso de whisky que apenas probaba y se hundía en un profundo sillón de cuero negro, estratégicamente situado en las sombras. Desde allí, la observaba. No leía, no usaba su teléfono, simplemente miraba. Su quietud era la de un depredador en reposo, una calma que ocultaba una energía formidable y contenida. El ara aprendió a trabajar bajo esa vigilancia implacable, el suave raspar de sus herramientas y el ocasional tintineo del hielo en el vaso de Damián eran los únicos sonidos que rompían el pacto de silencio. En esa quietud compartida, en esa extraña coreografía de observador y observada, comenzó a tejerse un hilo invisible, una familiaridad tan inquietante como inevitable. La primera fisura en su armadura de silencio se produjo una semana después. El ara necesitaba un tipo específico de adhesivo de almidón, uno que no podía sintetizar con los materiales de los que disponía. Tras horas de debate interno, reunió el coraje suficiente para hablar. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro que pareció resonar en la inmensa estancia. Necesito un adhesivo de metilcelulosa con un grado de viscosidad muy bajo para no dañar las fibras del papel, explicó sin levantar la vista del diario, su tono puramente técnico. Él no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue largo, evaluador. Finalmente, se levantó, se acercó a la mesa por primera vez y observó el problema. Sin decir palabra, sacó su teléfono e hizo una llamada. A la mañana siguiente, un pequeño frasco con la sustancia exacta la esperaba sobre la mesa. Fue su primera colaboración,
A medida que sus dedos trabajaban sobre las páginas frágiles y manchadas, el ara comenzó a absorber no solo la textura del papel, sino también la esencia de las palabras que contenía. La caligrafía, elegante y apasionada, pertenecía a una mujer llamada Sofía. No era un simple diario, era un testamento de amor. Describía la risa de Damián, un sonido que el ara no podía ni imaginar. Hablaba de sus miedos secretos, de su ambición, de la ternura que ocultaba bajo una fachada de control. El ara se sentía una intrusa, una profanadora de un santuario íntimo, y sin embargo no podía dejar de leer. Estaba reconstruyendo no solo un objeto físico, sino el alma de una relación, y con cada página restaurada, el fantasma de Sofía se hacía más real, y el enigma de Damián más profundo y doloroso. Una noche, Damián la encontró inmóvil, con la mirada perdida en una página concreta y una lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla. Su presencia a su lado la sobresaltó. «¿Qué has encontrado?», preguntó él, su voz más áspera y grave de lo habitual. El ara, con la garganta anudada, no pudo responder. Simplemente señaló con el dedo un pasaje. Sofía describía cómo Damián le había confesado su pánico a las alturas, justo en la cima de la Giralda, un secreto que solo compartía con ella. Al leerlo, Damián se tensó visiblemente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No dijo nada. Se dio la vuelta y abandonó la biblioteca con pasos rápidos y airados, dejándola sola con el peso de una intimidad que no le correspondía, pero que ya había empezado a sentir como propia. La tensión entre ellos mutó, abandonando el terreno de lo implícito para volverse una corriente eléctrica palpable en el aire. Damián comenzó a romper su propia regla de distancia, acercándose a la mesa de trabajo con la excusa de examinar su progreso. Su proximidad era una invasión sensorial que desarmaba a el ara por completo. El sutil aroma de su colonia, una mezcla de vétiver y especias, se adhería a su ropa, a su piel. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oír el ritmo calmado de su respiración tan cerca de su oído. Cada vez que él se inclinaba sobre su hombro para observar un detalle, ella contenía el aliento, su corazón martilleando contra sus costillas, su cuerpo entero en un estado de alerta máxima, una mezcla de miedo y una anticipación que la avergonzaba profundamente. El contacto físico, cuando ocurrió, fue tan inevitable como devastador. Ella estaba aplicando una fina capa de pan de oro a una inicial decorativa, una tarea que requería un pulso perfecto. Él se inclinó para ver mejor, y su mano, al apoyarse en la mesa, rozó la de ella. Fue un contacto mínimo, la piel de sus nudillos contra la de ella, pero el efecto fue el de una descarga eléctrica. Ambos se retiraron al instante, como si se hubieran quemado. El ara levantó la vista, asustada, y sus miradas se encontraron. En el gris tormentoso de sus ojos, vio por primera vez una fisura en la máscara de hielo. No era solo sorpresa, era una vulnerabilidad cruda, un destello de anhelo tan intenso y fugaz que la dejó sin aliento. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El mundo interior de el ara se convirtió en un campo de batalla. La muchacha tímida que había construido su vida en torno a la evitación del riesgo y la pasión, se veía asediada por emociones que no sabía cómo nombrar. La empatía por su dolor se mezclaba con una creciente fascinación por el hombre que se escondía tras el monstruo, y todo ello estaba teñido de un deseo físico, puro y aterrador, que nunca antes había experimentado. Pensaba en su antigua vida, en la propuesta de su madre sobre Javier, el ferretero. Aquella existencia segura y predecible ahora le parecía una muerte en vida, un paisaje monocromático desprovisto de cualquier emoción real. Se sentía culpable y avergonzada. Estaba desarrollando sentimientos por el hombre que la había comprado, su carcelero, y esa transgresión moral la hacía sentirse sucia, pero terriblemente viva. Damián, por su parte, también comenzó a cambiar las reglas de su propio juego. Las noches de observación silenciosa dieron paso a breves conversaciones. Al principio, eran preguntas técnicas sobre el proceso de restauración, la composición química de los pigmentos, la tensión del hilo de lino. Eran preguntas de un inversor que evalúa su activo.
Sin embargo, poco a poco, el tono cambió. Se interesaba por su opinión, por sus decisiones estéticas, por la historia que ella creía que el diario contaba. Estas conversaciones eran un terreno neutral, un puente frágil que construían cada noche sobre el abismo de su situación, y en ellas, Elara descubrió una mente brillante y una curiosidad que él se esforzaba por ocultar bajo capas de cinismo y control. Una tarde, mientras reforzaba la cubierta interior, sus dedos encontraron una anomalía, un pequeño bulto bajo el forro de seda. Con sumo cuidado lo abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro, doblado con esmero, había un trozo de papel. No era una carta, sino un billete de entrada para el cine, para una película de hacía casi una década. En el reverso, con la misma caligrafía apasionada de Sofía, había una simple frase: «Aquí empezó todo». Elara levantó la vista hacia Damián, que había observado todo el proceso en silencio. Su rostro era inescrutable, pero sus manos, apoyadas en el respaldo de una silla, estaban blancas por la presión. «Fue la primera vez que la invité a salir», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Llegué una hora tarde. Pensé que se habría ido». Esa confesión, tan simple y tan humana, lo demolió todo. La figura del magnate todopoderoso, del hombre que la había comprado como a un objeto, se desmoronó para revelar a un hombre anclado en un recuerdo, un fantasma que vivía persiguiendo el eco de un amor perdido. La biblioteca dejó de ser una prisión para convertirse en un confesionario, un santuario donde dos almas solitarias compartían un duelo. Elara sintió una oleada de compasión tan abrumadora que eclipsó su miedo y su resentimiento. Ya no quería escapar de él, quería entenderlo, quería, de alguna manera, inexplicable, aliviar la carga que lo estaba aplastando. El vínculo entre ellos se había vuelto peligrosamente real, una conexión forjada en la pena compartida y en la intimidad de las palabras de una mujer muerta. Fue entonces cuando el deseo, un animal que Elara había mantenido enjaulado y famélico durante toda su vida, despertó con una fuerza violenta. Empezó a notar detalles que antes ignoraba por puro instinto de supervivencia: la forma en que la luz de la lámpara perfilaba su mandíbula, las finas arrugas que se formaban alrededor de sus ojos cuando se concentraba, el sonido profundo de su risa, cuando, en una rara ocasión, una de sus observaciones le hacía gracia. Su cuerpo, aquel templo silencioso e inexplorado, comenzó a hablar un idioma nuevo y febril. Un calor inexplicable la invadía cuando él estaba cerca, una punzada de anhelo en el bajo vientre, una necesidad casi dolorosa de sentir su tacto de nuevo, pero esta vez de forma deliberada. Damián libraba una guerra interna, igualmente feroz, aunque mucho más silenciosa. En la dedicación de Elara, en la reverencia con la que trataba el diario, veía un reflejo de la pasión y la pureza que había perdido con Sofía. La gentileza de sus manos, capaces de sanar lo que estaba roto, se convirtió en una obsesión. Se descubrió a sí mismo anhelando que esa misma gentileza se posara sobre él, que sanara sus propias fracturas. Esta necesidad lo aterrorizaba. Había construido un imperio sobre la base de la impasibilidad, del control absoluto sobre sus emociones. Elara era una anomalía, una variable incontrolable que amenazaba con derribar los muros de su fortaleza interior, y su instinto le gritaba que la expulsara antes de que fuera demasiado tarde, antes de que lo destruyera por completo. Intentó recuperar el control de la única forma que conocía, la crueldad. Volvió a ser el hombre frío y distante de la primera noche. Criticaba su trabajo, cuestionaba sus métodos, le recordaba con una frialdad calculada que su tiempo allí tenía un precio y una fecha de caducidad. «No olvide por qué está aquí, señorita Montes. Usted es una empleada, y este es su trabajo, nada más». Cada palabra era un golpe diseñado para herirla, para alejarla, para reconstruir la distancia que su propia vulnerabilidad había permitido que se acortara. Pero sus insultos sonaban forzados, sus ojos traicionaban la dureza de su voz. Estaba intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella, y ambos lo sabían. La conexión ya era demasiado profunda para ser envenenada.
Elara, que en otro tiempo se habría encogido y aceptado el castigo en silencio, se sorprendió a sí misma al no retroceder. El dolor de sus palabras era agudo, pero por primera vez en su vida no la paralizaba. Había pasado semanas leyendo sobre el amor y la pérdida, tocando la evidencia física del dolor de Damián. Veía su crueldad no como un ataque, sino como un acto de pánico desesperado. Levantó la barbilla y sostuvo su mirada, sus ojos llenos no de miedo, sino de una comprensión que lo desarmó. «Sé por qué estoy aquí», respondió ella, su voz firme y clara. «La pregunta es si usted lo sabe». En ese instante, la dinámica de poder cambió irrevocablemente. Ya no era la víctima indefensa. Era la única persona que había visto más allá de su máscara. El dilema moral la consumía durante las largas horas de insomnio. Ceder a los sentimientos que la embargaban significaría aceptar los términos de su humillación. Admitir que el amor podía nacer de una transacción comercial sería una traición a su dignidad, a la mujer que había luchado por ser, pero negar lo que sentía, la conexión más profunda y real que jamás había experimentado, se sentía como arrancarse una parte vital de su ser. ¿Era esto amor verdadero o una perversa manifestación del síndrome de Estocolmo? ¿Estaba enamorada del hombre o de la idea de sanar a alguien tan roto como ella se había sentido siempre? La línea entre ser salvada y ser la salvadora se había vuelto peligrosamente borrosa, y no sabía en qué lado quería estar. Una noche, después de una jornada particularmente tensa, llena de silencios hostiles y miradas cargadas de reproches, él se detuvo detrás de su silla. Ella no se giró, pero sintió su calor, su energía vacilante, a escasos centímetros de su nuca. El aire se volvió denso, pesado con la carga de todo lo no dicho. A través del reflejo de un cristal en la estantería, vio cómo él levantaba una mano, sus dedos largos y elegantes extendiéndose lentamente hacia su hombro. Elara cerró los ojos preparándose para el contacto, pero el toque nunca llegó. Vio su mano detenerse a 1 milímetro de ella, temblando ligeramente, antes de caer a su costado, derrotada. En ese gesto fallido, entendió la verdadera naturaleza de su encrucijada. Ya no elegía entre libertad y cautiverio, sino entre dos prisiones, la de su pasado, segura y conocida, o esta nueva, aterradora y deslumbrante, en la que quizás, solo quizás, también se escondía la llave de su propia celda. La confrontación los dejó suspendidos en un limbo de silencio, un espacio denso y cargado de electricidad donde el tiempo parecía haberse detenido. Damián permanecía inmóvil, su figura imponente sacudida por un temblor casi imperceptible. La réplica de Elara, tan tranquila y a la vez tan afilada, había penetrado su armadura con la precisión de un cirujano, alcanzando el núcleo de su dolor. Ella, por su parte, sentía el pulso martilleando en sus sienes, una mezcla de terror y una extraña euforia por haber cruzado por fin una línea invisible. Era la primera vez que no se sentía como una víctima, sino como una fuerza equiparable a la suya. En esa quietud expectante, ambos eran conscientes de que el siguiente movimiento, la siguiente palabra, redefiniría para siempre los términos de su frágil y tóxica coexistencia. La biblioteca ya no era un lugar de trabajo, era el escenario de una rendición inminente. Finalmente, Damián se movió, no hacia ella, sino alejándose, como un animal herido que busca refugio en la oscuridad. Caminó con pasos lentos y pesados hacia el inmenso ventanal que dominaba la noche sevillana, dándole la espalda. Apoyó una mano en el frío cristal, su silueta recortada contra el tapiz de luces urbanas, un rey solitario en su torre de marfil. Elara observó la tensión en sus hombros, la forma en que su cabeza se inclinaba ligeramente, un gesto de derrota que nunca habría creído posible en él. Su reflejo en el cristal era el de un fantasma, una imagen translúcida, superpuesta al mundo vibrante que él observaba, pero del que no formaba parte. En ese instante, Elara comprendió que su crueldad no era una espada, sino un escudo, y ella acababa de romperlo. Fue entonces cuando Elara cometió su verdadera transgresión, el acto que la separaría para siempre de la muchacha temerosa que había sido. Ignorando el grito de su instinto de supervivencia, abandonó la seguridad de su mesa de trabajo
y cruzó el suelo de mármol que los separaba. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, un sonido deliberado y firme que anunciaba su intención. No caminaba hacia su carcelero, sino hacia el hombre que había vislumbrado entre las páginas manchadas de un diario. Se estaba adentrando en un territorio prohibido, violando la distancia física y emocional que él había impuesto como regla fundamental de su acuerdo. No era un acto de desafío, sino de conexión, una elección consciente de abandonar su propia jaula para entrar en la de él, movida por una empatía que era más fuerte que su miedo. Se detuvo a escasos centímetros de su espalda, tan cerca que podía sentir la calidez que emanaba de su cuerpo y percibir el aroma a whisky y a la soledad que parecía impregnar su piel. El aire entre ellos vibraba, denso y cargado de una intimidad abrumadora. Se atrevió a pronunciar su nombre, Damián, y su voz no fue un susurro sumiso, sino un murmullo suave y firme que cortó la tensión como una caricia. Él se estremeció visiblemente, un espasmo que recorrió toda su espalda. En el reflejo del cristal, Elara vio cómo sus ojos se cerraban con fuerza, como si aquel sonido, su nombre pronunciado de esa forma, fuera a la vez un bálsamo y un tormento insoportable. Había traspasado la última de sus defensas, sin necesidad de tocarlo, usando solo la desnuda honestidad de su voz. Él se giró, y el movimiento fue lento, agónico, como el de un hombre que se obliga a enfrentar a su propio espectro. Su rostro, habitualmente una máscara de control impasible, estaba descompuesto por una tormenta de emociones contradictorias. El dolor, la rabia, la confusión, y debajo de todo ello, un anhelo tan profundo y desolado que a Elara le robó el aliento. Sus ojos grises ya no eran fríos, ardían con una vulnerabilidad cruda que la dejó completamente expuesta. «No debería haber hecho esto», murmuró él, pero las palabras carecían de convicción. No era una orden, sino una súplica, dirigida tanto a ella como a sí mismo. Estaba pidiendo que retrocediera, que lo dejara solo en su infierno, porque la luz de su compasión era más aterradora que la oscuridad a la que estaba acostumbrado. Ignorando su advertencia, Elara dio el paso final. Levantó una mano temblorosa y la posó con una delicadeza infinita sobre su pecho, justo encima del corazón. El contacto fue una deflagración silenciosa. Bajo su palma, sintió el latido potente y desbocado de su corazón, un tambor frenético que desmentía su fachada de calma y poder. Era la prueba irrefutable de la vida y el miedo que bullían bajo la superficie helada. No era un gesto de seducción, sino de reconocimiento, un acto de fe que decía: «Te veo, siento tu dolor, no estás solo». Cerró los ojos por un instante, concentrándose en esa conexión física, en ese puente que acababa de construir sobre el abismo de sus soledades, ofreciéndole un ancla en medio de su tormenta personal. Su control se hizo añicos. Con un gruñido ahogado, Damián cubrió la mano de ella con la suya, apretándola con fuerza contra su pecho, como si temiera que la retirara, como si la necesitara para seguir respirando. Su otra mano se alzó, vacilante, hasta su rostro, y sus dedos, sorprendentemente cálidos, acariciaron su mejilla con una reverencia que la desarmó por completo. Era un toque que no exigía nada, solo sentía, exploraba, como si estuviera memorizando la textura de su piel. Su mirada, ahora a escasos centímetros, era una pregunta desesperada, un ruego silencioso. En sus ojos, Elara vio el reflejo de sí misma, y comprendió que, en ese instante, él le estaba entregando el poder, la decisión final. Ya no era una prisionera, era su única confidente, su única posibilidad de redención. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de una necesidad absoluta, casi agónica. Fue la colisión de dos almas hambrientas, un acto de rendición mutua que sabía a sal de lágrimas no derramadas y a la dulzura amarga de una esperanza recién nacida. Sus labios, que ella había imaginado fríos y duros, eran suaves y buscaban los suyos con una mezcla de torpeza y desesperación. Para Elara fue como si el mundo se detuviera y volviera a empezar en ese preciso instante. La virginidad de su cuerpo se desvaneció, no en un acto físico,
sino en esa entrega emocional total. El miedo seguía ahí, un temblor que la recorría de pies a cabeza, pero se disolvía en una oleada abrumadora de certeza, la sensación imposible y aterradora de haber encontrado su lugar en el mundo en los brazos de su captor. El beso se transformó, pasando de la desesperación a un descubrimiento lento y profundo. Sus manos se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola hacia él hasta que no quedó ni un milímetro de espacio entre sus cuerpos. Elara sintió la solidez de su torso contra el suyo, la fuerza contenida en sus brazos, un contraste abrumador con la fragilidad que acababa de mostrarle. Sus propias manos, movidas por un instinto que desconocía, encontraron el camino hacia su nuca, sus dedos enredándose en su pelo con una posesividad que la sorprendió. El diario, el contrato, la deuda de su padre, todo se convirtió en un eco lejano e irrelevante. En el santuario silencioso de la biblioteca solo existían ellos dos, envueltos en una verdad que habían intentado negar y que ahora los consumía por completo. Cuando finalmente se separaron, Damián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados con fuerza. Sus respiraciones eran agitadas, entrecortadas, y se mezclaban en el aire cargado de electricidad. Su rostro ya no era una máscara, sino un lienzo de agotamiento, alivio y una tristeza tan profunda que resultaba casi tangible. Estaba completamente desarmado, su fortaleza interior reducida a escombros por un simple acto de compasión. Abrió los ojos y susurró su nombre, Elara, y el sonido era diferente, roto, despojado de toda arrogancia. Era la voz de un hombre que ha estado perdido en el mar durante años y que por fin divisa la orilla. En esa única palabra, Elara supo que nada volvería a ser como antes. El contrato había sido anulado, no por la ley, sino por el corazón. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales con la crueldad de un interrogador, iluminando la biblioteca no como un santuario, sino como la escena de un crimen emocional. Elara no se había movido de allí en toda la noche. El eco del beso, la sensación de sus labios y la confesión silenciosa de su cuerpo contra el de ella se repetían en su mente como un fotograma en bucle. Pero tras la rendición, había llegado el pánico. Damián se había apartado de ella como si se hubiera quemado, con una expresión de horror en el rostro que la había aniquilado por completo. Murmuró un «esto es un error», que sonó a sentencia y desapareció, dejándola sola con el desorden de sus emociones y el fantasma de una intimidad que había durado apenas un instante. El silencio que dejó atrás era más violento y ensordecedor que cualquier grito, una negación absoluta de lo que acababa de ocurrir entre ellos. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de ausencia calculada. Damián se había esfumado de su vida con la misma eficacia con la que la había secuestrado. Ya no aparecía en la biblioteca por las noches. El sillón de cuero negro permanecía vacío, acumulando una fina capa de polvo que era un monumento a su cobardía. Las comidas le eran servidas en silencio por una empleada de rostro inexpresivo que nunca la miraba a los ojos. El ático, que había empezado a sentir como un extraño y retorcido hogar, volvió a ser una jaula de cristal, más fría y vasta que nunca. Cada rincón le recordaba su presencia ausente, el aroma de su colonia que aún flotaba débilmente en el aire, el reflejo de la ciudad que habían contemplado juntos. Él la había encerrado de nuevo, pero esta vez la prisión no tenía barrotes visibles, sino el muro infranqueable de su silencio y su arrepentimiento. Elara se sentía suspendida en un limbo de culpa y vergüenza. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea que nunca debería haber traspasado, confundiendo la empatía con el permiso, la vulnerabilidad con una invitación. La restauradora, la sanadora de heridas ajenas, había hurgado en la más profunda de todas y había provocado una hemorragia que él no sabía cómo detener. Se sentía sucia, una usurpadora que se había aprovechado de un momento de debilidad para robar algo que no le pertenecía. La muchacha tímida que vivía en su interior resurgió con fuerza, gritándole que era una tonta, una ilusa que había confundido la gratitud de un prisionero con amor. Había destruido la frágil paz que habían construido, dinamitando el único puente que la conectaba con otro ser humano.
y ahora estaba completamente sola, a la deriva en el océano de su indiferencia. El trabajo en el diario se volvió casi insoportable. Las palabras de Sofía, que antes le habían parecido una ventana al alma de Damián, ahora la juzgaban desde la página. Cada descripción de su amor, cada anécdota feliz, era una daga que se clavaba en su corazón. Se sentía como una impostora, una sombra pálida tratando de ocupar el lugar de un sol que se había extinguido. ¿Cómo había podido atreverse a pensar que podía sanar a un hombre tan profundamente anclado en la devoción a un fantasma? Su beso no había sido un acto de amor, sino una profanación. Ahora, cada vez que sus dedos tocaban el papel quebradizo, sentía que estaba profanando un sepulcro, y la reverencia con la que trabajaba se tiñó de un sentimiento de sacrilegio que le revolvía el estómago y llenaba sus ojos de lágrimas que no se atrevía a derramar. La soledad del ático se hizo física, una presión en el pecho que le dificultaba la respiración. El silencio ya no era expectante, sino muerto. Un vacío que absorbía cualquier sonido, cualquier atisbo de vida. El ara deambulaba por los espacios minimalistas como un fantasma, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies descalzos, observando una ciudad que bullía de vida al otro lado del cristal, tan cerca y tan inalcanzable. Se dio cuenta de la perversidad del plan de Damián. La había aislado del mundo, la había convertido en el centro de su universo durante unas semanas y luego la había abandonado en él, obligándola a confrontar la magnitud de su encierro y de su propia insignificancia. Era una forma de tortura mucho más refinada y cruel que cualquier agresión física, un castigo por haberse atrevido a sentir, por haberle recordado que él también era capaz de hacerlo. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, reunió el coraje que le quedaba y se dirigió a la zona del ático que él ocupaba. La puerta de su estudio, una losa de acero y madera oscura, estaba cerrada. Era una barrera tan simbólica como física. Dudó un instante, con la mano levantada, el corazón desbocado. ¿Qué le diría si llamaba? ¿Que lo sentía? ¿Que lo necesitaba? ¿Que exigía una explicación? Cualquier palabra parecía inadecuada, patética. Finalmente, dejó caer la mano, derrotada. En ese momento comprendió que no había nada que decir. Su retirada era la respuesta más elocuente. Se había acercado demasiado al sol, y él, temiendo que su calor derritiera las alas de cera que lo mantenían a flote, había decidido apagarla para siempre, sumiéndola de nuevo en la oscuridad. El sonido estridente del teléfono de su antiguo taller, que una empleada le trajo con gesto neutro, la devolvió a una realidad que casi había olvidado. Era su madre. Su voz, tensa y quejumbrosa, le hablaba de nuevas facturas, de la visita de un cobrador, de la conveniencia de que reconsiderara la propuesta de Javier, el ferretero. El ara escuchaba las palabras, pero sonaban como si provinieran de otro planeta, de otra vida. La brecha entre el drama silencioso y existencial que vivía en la torre y los problemas terrenales y asfixiantes de su familia se había vuelto un abismo insalvable. Se sintió una extraña en ambos mundos, incapaz de volver a la vida de antes, pero expulsada de la nueva. Colgó el teléfono con una sensación de náusea, comprendiendo que al cruzar el umbral de Damián se había convertido en una apátrida emocional. Pero entonces, en el fondo de su desesperación, algo comenzó a cambiar. La tristeza y la culpa, que la habían paralizado durante días, empezaron a fermentar, transformándose en una rabia fría y lúcida. Se enfadó consigo misma por haberse permitido ser tan vulnerable, por haberle entregado el poder de destruirla, pero, sobre todo, se enfadó con él, con su cobardía, con la crueldad de abrir una puerta a su alma solo para cerrársela en la cara. Él no era un dios torturado, era un hombre aterrorizado que prefería la seguridad de su dolor conocido al riesgo de una nueva felicidad. Esa revelación fue como un relámpago. Dejó de verse como una víctima y empezó a verse como la superviviente de una tormenta que él mismo había desatado. Una nueva fuerza, forjada en el fuego de la humillación, comenzó a arder en su interior. Con esa nueva determinación, volvió a la biblioteca y se sentó frente al diario. Ya no lo veía como un altar a un amor perdido, sino como lo que era,
un objeto dañado que necesitaba ser reparado. Era su trabajo, su contrato, la razón por la que estaba allí. Se sumergió en la tarea con una concentración metódica y desapasionada, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano. Cada puntada, cada gota de adhesivo ya no era un acto de empatía, sino de autoafirmación. Estaba completando su parte del trato, no para él, sino para ella misma. Restaurar ese libro se convirtió en el acto simbólico de reconstruir su propia dignidad, de demostrarse que era más que un peón en su juego de fantasmas. Era una profesional, una artesana, y terminaría su obra con la cabeza bien alta. La última puntada del lomo fue un acto de liberación. El ara cerró el diario, ahora restaurado a su antigua gloria, y pasó la mano por la cubierta de cuero suave y nutrida. Estaba hecho, había cumplido. El objeto que había sido el catalizador de su conexión y su posterior ruptura yacía, ahora entre sus manos, completo y silencioso. Lo colocó en el centro de la mesa de trabajo, una ofrenda y a la vez un desafío. Ya no esperaría su juicio ni su perdón. Se levantó, sintiendo cómo una calma gélida se apoderaba de ella. La muchacha que había entrado en esa torre temblando de miedo había muerto. En su lugar había una mujer que había mirado al abismo, tanto al de él como al suyo propio, y no había retrocedido. Iría a buscarlo, no para suplicar, sino para cerrar el trato en sus propios términos. La partida por fin había cambiado. Lo encontró en el epicentro de su soledad, de pie frente al ventanal panorámico, como la primera noche que lo vio. Sin embargo, ya no era la silueta de un rey en su atalaya, sino la de un hombre a punto de saltar al vacío de sus propios recuerdos. El ara se acercó sin hacer ruido, con el diario restaurado sostenido entre sus manos como si fuera un corazón que acababa de resucitar. No sentía miedo, solo una calma extraña y lúcida, la serenidad de quien ha navegado por la peor de las tormentas y ha llegado a una orilla desconocida. Se detuvo a su lado, en silencio, y por primera vez no fue él quien impuso la distancia, sino ella quien eligió compartir su espacio. El reflejo de ambos en el cristal era el de dos extraños que habían compartido un alma, dos espectros a punto de decidir si volverían a la vida o se desvanecerían para siempre con el alba. Con un gesto deliberado, el ara depositó el diario sobre una mesa de ébano que los separaba. La cubierta de cuero, nutrida y flexible, brillaba bajo la luz tenue. «He terminado», dijo ella, y su voz no tembló. Las palabras, simples y directas, sellaban el final de su contrato, de su cautiverio. Damián bajó la vista hacia el libro, pero no se atrevió a tocarlo. Era como si el objeto, ahora sanado, contuviera una energía que temía le quemara la piel. En su lugar, sacó de su bolsillo una cartera y extrajo un cheque. «Esto cubrirá la deuda de tu padre, tu taller y tu futuro. Eres libre», pronunció él, su voz un murmullo ronco, desprovisto de toda emoción. No la miraba. Estaba erigiendo el último muro entre ellos, uno construido con dinero y una libertad que para ella ahora sonaba como una condena, un exilio de la única conexión real que había conocido. El ara miró el papel rectangular, la cifra escrita con una caligrafía precisa y elegante. Vio en él su sueño materializado, las estanterías de roble, los grandes ventanales, la independencia. Vio la cara de alivio de su madre, el fin de las noches de insomnio. Era la salida lógica, la victoria que la muchacha que había sido habría anhelado con todas sus fuerzas, pero al levantar la vista y observar el perfil de Damián, devastado y solitario contra el amanecer, comprendió la verdadera naturaleza de su oferta. No era un pago, era una huida. Estaba comprando su propia absolución, empujándola hacia una vida segura para no tener que enfrentarse al terror de sentir de nuevo. Aceptar ese dinero no sería liberarse a sí misma, sino ayudarle a él a cerrar con llave la puerta de su propia celda, dejándolo dentro para siempre. Con una lentitud que desafiaba la tensión del momento, deslizó el cheque de vuelta sobre la superficie pulida de la mesa. «Te equivocas», susurró, y él finalmente la miró, sus ojos grises desbordados por una confusión que lo hacía parecer casi un niño. «Mi libertad no es algo que puedas comprar, porque nunca la tuviste.
Lo que me encerraba no eran las paredes de este ático, sino el miedo. Y aquí, leyendo su historia, sintiendo tu dolor, me he liberado de él. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire denso de la habitación. El contrato no era para restaurar un libro, Damián. Era para que tú te atrevieras a recordar cómo se sentía tener a alguien lo suficientemente cerca como para poder leer tu alma. Y ya lo he hecho. La deuda está saldada. Su confesión lo dejó sin defensas, despojado de su poder, de su dinero, de su control. La armadura de acero se desintegró, revelando al hombre desnudo y tembloroso que se escondía debajo. «Yo no puedo darte nada», balbuceó, las palabras tropezando, rotas. «Todo lo que toco, lo destruyo. Te haré daño». Era su verdad más profunda, su mayor terror, la profecía que llevaba años cumpliendo. El ara dio un paso, acortando la distancia final entre ellos. Extendió la mano, pero no para tocarlo, sino como una invitación, una ofrenda. «No te pido que me des nada», respondió ella, su voz firme pero llena de una ternura infinita. «Solo te pido que no me pidas que me vaya». La elección ya no era suya, se la había entregado a él, depositando en sus manos temblorosas el poder de salvarse a sí mismo. El silencio que siguió contuvo una vida entera. Lentamente, como si sus músculos tuvieran que aprender de nuevo el movimiento, Damián alzó la mano, y en lugar de tomarla de ella, sus dedos se posaron sobre el diario restaurado. Lo acarició, sintiendo la textura del cuero, la solidez del lomo, la vida que ella le había devuelto. Era la primera vez que lo tocaba desde su destrucción. Luego levantó la vista y sus miradas se encontraron. En el fondo de sus ojos grises, la tormenta no había amainado, pero entre las nubes oscuras, el ara vio por primera vez el destello frágil y vacilante de un amanecer. Si esta historia te ha conmovido y quieres saber qué nuevos capítulos escribirán juntos, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este viaje. Y no te olvides de comentar, ¿crees que el amor puede realmente sanar las heridas más profundas? Tu opinión es la pieza que completa nuestra historia.